esta lámina y la siguiente léela, ¿ya? Ok. A ver, y Dios pobló la tierra con espinaca, coliflor, brócoli y todo tipo de vegetales para que el hombre y la mujer puedan alimentarse y llevar una vida sana. Satanás creó a McDonald's y McDonald's creó el Big Mac. Satanás dijo al hombre, ¿lo quieres con papas fritas y gaseosa? Y el hombre dijo, tamaño grande. Y el hombre engordó. Y Dios dijo, haya yogur para que la mujer conserve la silueta que ha creado con la costilla del hombre. Satanás con el chocolate y la mujer engordó. Y creó Dios las ensaladas y el aceite de oliva y vio que estaba bien. Y Satanás hizo el helado con fudge y crema chantilly y la mujer engordó. Siguiente, por favor, siguiente diapo. Gracias. Y Dios dijo, miren, que les he dado frutas en abundancia, que les servirán de alimento. Y Satanás produjo las salchipapas con mayonesa y el hombre engordó. Y su colesterol malo se fue por las nubes. Y creó Dios las zapatillas y el hombre decidió correr para perder los kilos de más. Satanás consiguió la televisión por cable y agregó el control remoto para que el hombre no tuviese que cambiar de canal. Y entre deportes y películas, con el sudor de su frente, y el hombre aumentó de peso. Y el hombre aferrado al control remoto comió el piqueo que era profuso en colesterol y vio Satanás que estaba bien. Y el hombre llegó a tener las coronarias tapadas y dijo Dios. La siguiente. Aterosclerosis, ¿no? El tema de la aterosclerosis es un tema bastante desarrollado actualmente. Vamos a ver en la presentación que estamos teniendo una gran cantidad de problemas metabólicos y el infarto coronario es el producto fundamental de estos temas de alimentación, ¿no? Y la aterosclerosis es el principal elemento. La presentación está dividida en tres partes, diría yo. Una primera que va a hablar de lo que es la aterosclerosis, una segunda parte que va a hablar del colesterol y una tercera parte que va a hablar de lo que es infarto del miocardio. Entonces, en las tres, tengan si necesitan interrumpirme y hacer alguna pregunta, por favor, háganla en el momento que ustedes crean conveniente. Muy bien, la siguiente. Esta es la definición de la aterosclerosis. Es una enfermedad crónica, es degenerativa y se caracteriza por colesterol en el tubo endotelio vascular. Entonces acá hay dos temas sumamente importantes. El tema del colesterol y el tema del endotelio, ¿no? Que son elementos importantes para que este problema se desarrolle. Y entonces lo que sucede es que el endotelio se lesiona y el colesterol, no solamente el colesterol, lógicamente, sino células, plaquetas y una serie de otros elementos, se depositan, protruyen la luz del vaso, lo obstruyen paulatinamente y abruptamente provocan isquemia o provocan una obstrucción total con destrucción y con muerte del tejido que está alejado de la zona donde se ha producido el isquemia. La siguiente. Esto es más o menos el proceso, ¿no? Miren ustedes en estas tres partes cómo está desarrollado la aterosclerosis. La aterosclerosis no está por encima del endotelio, está en el subendotelio. Por lo tanto, el punto 2 de la figura lo indica claramente. Está depositado en el subendotelio. Entonces, para que la aterosclerosis ocurra, para que se forme el ateroma, tiene que haber primero una lesión endotelial. La lesión endotelial es el punto clave, el punto de inicio de la aterosclerosis. La siguiente. Muy bien, y en el tiempo y en el camino, esa es una línea de tiempo cuando se desarrolla de esta manera. Y en todas aquellas personas que tienen problemas de naturaleza hereditaria, por ejemplo, o problemas de la naturaleza alimenticio, por ejemplo, o problemas de tipo hiperlipemias de cualquier naturaleza, o sedentarismo, o una alimentación inadecuada, este es el proceso que se hace. Y alrededor de la cuarta década de la vida, con una alimentación rica en estos elementos que nosotros estamos acostumbrados a comer, que tienen mucha grasa y que por eso son muy ricos, ¿no? Muy deliciosos, muy bien, tienen mucho sabor, comienza a producir las lesiones que van obstruyendo y que alrededor de la quinta o sexta década de la vida se manifiestan abruptamente como un infarto de miocardio, o como una isquemia o como una angina, ¿no?
Cuando más joven es la lesión, cuando más joven se produce el problema isquémico, peor es, o sea, mucho más grave. Una obstrucción en la segunda o tercera década de la vida que actualmente se está produciendo es fatal y generalmente lleva a la muerte. Lo que pasa es que cuando uno va produciendo estas alteraciones y se van produciendo disminución de la vasculatura y de la irrigación, y va pasando, y se produce lentamente, y va pasando con el tiempo, y va aumentando con el tiempo, se producen vasos secundarios que permiten que en algún momento estos vasos secundarios sean suficientes como para mantener la circulación y no producir la isquemia o la necrosis del tejido. Pero cuando uno es joven y tiene una alteración de esta naturaleza en la segunda o tercera década de la vida, no hay vasos secundarios que puedan suplantar la irrigación inicial y el paciente desgraciadamente fallece en infartos fulminantes, infartos agudos, ¿no? La siguiente. Entonces la aterosclerosis tiene 5 causas hasta ahora demostradas, ¿no? Algunas son más importantes que otras, pero todas tienen una secuencia más o menos como esta de producción. Son genéticas, cuando uno tiene factores adicionales que impiden que el colesterol LDL o el colesterol en su conjunto pueda ser metabolizado adecuadamente. Y como no puede ser metabolizado, se acumula y es una fuente externa muy, muy fuerte para producir aterosclerosis. Las metabólicas son a partir de las enfermedades, que son las comunes que tenemos actualmente, ¿no? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, la resistencia a la insulina, que es uno de los elementos más importantes, y que todas ellas llevan a desarrollar problemas ateroscleróticos con consecuencias severas más adelante. Las oxidativas, las inflamatorias y las infecciosas, que son dos grupos que últimamente se han desarrollado con bastante frecuencia, han sido descubiertas desde el año 60, están demostradas que hay enfermedades infecciosas que producen daño endotelial. Entonces, el daño endotelial se produce por varias causas, pero una de las que está demostrada que se produce y que parece que es la causa principal de lesión endotelial son las infecciosas. Entonces, ustedes tienen ahí al toxoplasma, tienen al citomegalovirus, inclusive han encontrado en las lesiones ateromatosas el Helicobacter pylori, que son los que van dañando el endotelio y van produciendo el acúmulo de colesterol y de todos los otros elementos con los cuales se alimenta un trombo aterosclerótico, una aterosclerosis, ¿no? Entonces, las infecciosas son una causa frecuente. En el año 60 se demostró que habían estos elementos, estos agentes infecciosos en los ateromas en pacientes muertos por infarto de miocardio, y de ese momento están estudiando si se está demostrando cada vez con mayor frecuencia que esto se produce. Las inflamatorias son inflamatorias de cualquier naturaleza, pero una de las más importantes también que produce inflamación por fricción es el cambio de la corriente circulatoria, que en lugar de hacerse central se hace periférica, se pega a las paredes internas, y este cambio de flujo, que generalmente se produce por la hipertensión arterial, lo que produce es daño endotelial y por lo tanto se inicia el proceso aterosclerótico, y cuando más grave es la hipertensión arterial, mayor daño se produce y por lo tanto se acelera mucho más el proceso. La siguiente. Entonces, nosotros tenemos como fisiopatogenia de la aterosclerosis, que tiene dos componentes, lo que le decía anteriormente, el endotelio y el colesterol. Para que exista aterosclerosis, los dos elementos se tienen que presentar. Pero el primero y el más importante es el endotelio. O sea, si no hay daño endotelial, no hay posibilidad de hacer aterosclerosis. Pero si no existe colesterol, tampoco. Entonces son dos elementos que se conjugan, siendo el que primero aparece generalmente es el daño endotelial. La siguiente. Ese es el endotelio. El endotelio durante mucho tiempo estaba
observándose como un elemento que no se sabía si era el responsable o era un factor intermedio o era el factor inicial de los procesos ateroscleróticos. Ahora hay una ciencia que estudia el endotelio, inclusive hay una asociación mundial del endotelio, porque reconoce que es un elemento muy importante en la explicación de los problemas metabólicos, en las explicaciones de los problemas coronarios, en la explicación de los problemas de vasos sanguíneos en general. Entonces, lo han definido como lo que están leyendo ustedes ahí. No solo es una cubierta interna de los vasos, es un órgano. Es un órgano porque responde a una serie de parámetros, ¿no? Y es el órgano más grande del organismo, es el que si ustedes lo miden en una persona de 70 kilos, tiene por lo menos 1.570 metros cuadrados en extensión, que son equivalentes a 6 canchas de tenis y con un peso de 1 a 1,5 kilos. ¿No? Entonces, es un elemento muy importante, es un órgano muy importante, es el órgano más grande del organismo, responde a temas endocrinos, responde hormonalmente, es decir, tiene una función muy interesante y muy estudiada actualmente. Pertenece o es un órgano del sistema endocrino y es multifuncional. La siguiente. Muy bien, entonces, normalmente el endotelio tiene 4 funciones que son súper importantes, sumamente importantes en la defensa del tema del prevenir los ateromas. Cuando el endotelio es normal, cuando no tiene ninguna afección, cuando no hay ningún problema, entonces regula el tono vascular. Y regular el tono vascular significa que impide o disminuye la vasoconstricción y mantiene al vaso sanguíneo en un tono normal, ¿de acuerdo? Segundo, retarda la adhesión plaquetaria. O sea, cuando el endotelio está normal, no hay posibilidades que la plaqueta vaya sobre su superficie. Ustedes no se olviden que la plaqueta tiene la función de solucionar problemas de daño en los tejidos. Entonces, cuando hay daño de cualquier tejido y se necesita reparar, el endotelio tiene esos problemas. Entonces, lo primero que se presenta es la adhesión plaquetaria y luego la agregación plaquetaria, que son las 2 funciones de las plaquetas. En este caso, con endotelio normal, la adhesión plaquetaria está descartada. No hay posibilidades de que haya adhesión plaquetaria. Inhibe la migración celular. Es decir, ustedes tienen un daño en cualquier tejido, lo primero que se produce es adhesión plaquetaria, luego de la adhesión plaquetaria viene la agregación plaquetaria, y luego sobre esa adhesión y agregación plaquetaria migran células para preparar o para solucionar el daño. En este caso, esa lesión endotelial lo que produce, la recuperación que se produce es con ingreso en el subendotelio de células, de plaquetas, de colesterol, y el resultado es ateroma. Y una de las cosas más importantes, que es su cuarta función, es una barrera del LDL y colesterol. Ustedes ya deben haber estudiado eso, ¿no? Los colesteroles, los 2 más importantes son el LDL y el VLDL, el LDL y el HDL. El HDL es el llamado colesterol bueno porque remueve el colesterol de los sitios donde hay daño endotelial y no permite que se incremente el ingreso de colesterol. Y el LDL no, por el contrario, es el colesterol que va y se introduce y forma el ateroma. Durante mucho tiempo, los criterios para saber si la elevación del LDL era un factor independiente de la producción de aterosclerosis y por lo tanto de la producción de infarto de miocardio. Y la otra pregunta era si el HDL era un factor independiente de defensa. Ahora está demostrado que el LDL es mucho más potente para poder identificar los riesgos que una persona tiene para tener infarto de miocardio. O sea, cuando ustedes más colesterol LDL tienen, su riesgo es mayor y es independiente de cualquier otra cosa. Mientras que HDL nos defiende, es cierto, pero tiene un límite porque ustedes no pueden formar tanto HDL como para retirar todo el colesterol LDL que se va a acumular. Entonces, no se olviden, endotelio normal,
4 elementos fundamentales, o 4 funciones fundamentales. Regula el tono muscular para producir vasodilatación, retarda la adhesión plaquetaria, retarda el ingreso de células sobre esas plaquetas que están produciendo la recuperación del endotelio, y es una barrera del LDL colesterol, del colesterol malo. La siguiente. Pero, ¿cuáles son aquellos elementos? ¿Cuáles son aquellos elementos que son los que producen? Nosotros que producen la aterosclerosis o las lesiones de esta naturaleza. Nosotros al principio vimos que las causas eran infecciosas, inflamatorias, oxidativas, genéticas, hereditarias en general. Pero hay un grupo de elementos que pueden causar alteraciones en el endotelio y lo vuelven disfuncional. Ahí tenemos las dislipidemias, hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias, los estrógenos disminuidos, porque no hay que olvidar que los estrógenos, en las mujeres sobre todo, disminuyen el riesgo de tener infarto, disminuyen el riesgo de la aterosclerosis, pero la mujer tiene un límite de producción de estrógenos que es el inicio de la menopausia. Una vez que la mujer deja de producir estrógenos, igual el riesgo de producirse un infarto que de lo que tiene el hombre. Entonces, está defendida hasta determinada edad, generalmente 50 años, 45, 50 años. A partir de la disminución o la anulación de la producción de estrógenos, la mujer iguala en el riesgo de tener infartos de miocardio al hombre. Los virus, ¿no? Las infecciones virales, la hipertensión arterial, la homocisteína es un elemento fundamental. El incremento de la homocisteína fue muy estudiado en algunos momentos allá por los años 65, 70, 75 también, como un elemento importante de producción. Ahora ha disminuido las investigaciones en este tipo porque no dieron resultados definitivos y claros sobre este tema, ¿no? Los otros sí. Los otros fueron claramente demostrados. Homocisteína todavía no. La diabetes mellitus y el tabaco. Estos elementos son los más importantes para producir alteraciones en el endotelio y para hacerlos disfuncionar. Cuando el endotelio es disfuncional, esta lámina tiene todo lo contrario a lo que vimos en el anterior. Produce vasoconstricción, favorece la adhesión plaquetaria, favorece la migración y el crecimiento celular y favorece los depósitos de lípidos. ¿Cuál es? LDL. La siguiente. Muy bien, entonces, durante mucho tiempo, el colesterol fue el culpable de todo, ¿no es cierto? Tú tenías hipertensión, el colesterol. Tú tenías diabetes mellitus, ahí está el colesterol. Tenías un infarto, estaba el colesterol. Engordabas, el colesterol. Pero en realidad el colesterol es un elemento súper importante en el organismo. El colesterol es un componente esencial de los tejidos. Sin colesterol no hay producción de tejidos, no hay formación de tejidos. Miren lo importante que resulta. Forma parte de las estructuras de las membranas. O sea, la membrana, y ustedes lo conocen por su estudio de fisiología, de fisiopatología, de patología, la formación de estructuras membranosas es una forma de reparar el organismo y es un elemento muy importante. Y el colesterol forma parte fundamental. Si no hay colesterol, no hay posibilidades de que la estructura membranosa pueda recuperarse. Es precursor de vitaminas, de hormonas esteroideas y ácido filial. Por lo tanto, el colesterol es un elemento súper importante. Lo que pasa que lo malo es el consumo exagerado de colesterol. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, este es un cuadro súper importante porque mira el metabolismo del colesterol, ¿no? El colesterol tiene 2 vías de entrada y 3 vías de salida, ¿no? Ingresa o se deposita en el organismo o existe en el organismo como colesterol absorbido de la dieta. Un punto. Segundo punto, el colesterol de síntesis endógena, ¿ya? Y el colesterol es excretado y es eliminado o es utilizado, y por lo tanto se consume, colesterol excretado por la piel y el tracto gastrointestinal, colesterol transformado en otros productos que son excretados, y colesterol depositado en tejidos nuevos, formación de membranas. Entonces, si ustedes ven el cuadro, y ven las 2 vías de entrada y ven las 3 vías de salida, se preguntan, entonces, ¿cómo yo controlo el colesterol para que no se incremente? La única posibilidad de controlar el colesterol es la primera, colesterol absorbido por la dieta. No hay forma.
No hay forma de que se produzca o que hagan el control. Entonces, para yo tener una menor cantidad de colesterol y poder regular toda la homeostasis del organismo y que tenga menos posibilidades de tener problemas de cualquier naturaleza derivados del colesterol, es que tengo que tener una dieta con el colesterol apropiado para poder desarrollar todas las cosas que necesito. Entonces, no hay otra forma, porque todo el resto es endógeno y es parte de lo que hace el organismo. O sea, el organismo tiene necesidades de colesterol que son más o menos 700 miligramos diarios. Si ustedes se comen 2 panes con chicharrón, se están comiendo por lo menos 900. Solamente en el desayuno van a tener una cantidad increíble de colesterol que no van a poder metabolizar. Así es. Muy bien, estos son los valores normales. Yo les pido que estos valores les den una mirada porque son valores que están revisados. Hay un montón de variaciones. Estos son promedios que la OMS es la que los ha diseñado de una manera y que sirven para regular y poder saber estandarizadamente con qué valores voy a jugar yo con mis pacientes, ¿no? Entonces, colesterol menos de 200, triglicéridos menos de 150, HDL colesterol más de 45 y LDL colesterol menos de 100. Teniendo 2 elementos que son los que deberían manejar apropiadamente esto y en los que nosotros deberíamos mirar para poder evaluar cuáles son los riesgos de un infarto. Colesterol LDL, riesgo independiente de tener infarto. Colesterol HDL menos de 45. Riesgo independiente también para tener infarto. Pero ¿cuál es el más fuerte? ¿Cuál es el que más peligro encarna? El colesterol LDL. Menos de 100. Y a eso deben ustedes aspirar, a tener esos valores en sangre. Cuando todo lo que da por encima de eso es un problema. Es igual que en la diabetes. Ustedes ya deben haber recibido su clase de diabetes y le deben haber dicho que ahora nosotros tenemos valores normales de diabetes menos de 126, algunos hablan de 120, bueno, pero el tema es que para controlar los problemas microcirculatorios que produce el exceso de glucosa, lo que ustedes necesitan es que la glucosa esté en 100. Esté en 100. Se acabó el tema. Y que tu paciente diabético esté en esos valores. Y tú tienes que hacer todo lo que sea necesario para que se mantengan esos valores, para evitar que la diabetes se descompense y produzca todo el daño. En el caso de colesterol es igual. Tú no aspiras a tener menos de 200. Puedes tener 199, pero tienes 150 de LDL colesterol. Lo que tú buscas es tener un LDL menor de 100. Ese es el tema. Y ese tema tiene que ser claramente explicado y ustedes comprenderlo claramente porque ese es el eje de todo tratamiento de pacientes con aterosclerosis. La siguiente. Entre el año 65 y 75 se hicieron 3 estudios. El Framingham Health Study, el estudio de los 7 países y el Polling Project. Y esos 3 proyectos establecieron parámetros importantes para mirar los riesgos cardiovasculares, cuáles eran los riesgos cardiovasculares por su naturales. Entonces, los estudios establecieron los factores de riesgo cardiovascular no modificables. Edad, más edad, mayor riesgo. El sexo, hombre, mayor riesgo. Y la herencia. Si yo he tenido padres con hipertensión, voy a tener hipertensión probablemente. Si he tenido con infarto, voy a hacer un infarto. Entonces, todos estos temas son abordables, pero no solucionables. Yo no puedo, no modificables. Yo no puedo, puedo bajarme la edad, pero igualito, ¿no? Si tengo 60, tengo 60. Puedo falsificar mi DNI, tener 50, 20, 15, pero la vida reconoce que tengo 50 y mis riesgos son esos, ¿no es cierto? El sexo puedo cambiármelo, pero sigo siendo hombre o mujer y produciendo las hormonas correspondientes a mi naturaleza. Y la herencia tampoco la puedo cambiar. Entonces, hay un grupo de factores de riesgos cardiovasculares que nosotros no podemos manejar. Tenemos que aceptarlos y tenemos que asumirlos. Pero sí los modificables, ¿no es cierto? Los modificables son aquellos que sí yo puedo
controlar. Dislipidemias, yo puedo controlar unas dislipidemias con medicación, yo puedo controlar la hipertensión arterial, yo puedo dejar de fumar y controlar el tabaco, y yo puedo manejar la diabetes mellitus. Entonces, hay personas que tienen todo esto. Tienen dislipidemia, tienen hipertensión, fuman y además tienen diabetes mellitus. Si no vamos con ellos, si los ponemos en regulación normal, se van a morir de un infarto. O se van a morir, si tiene diabetes mellitus, de una cetocidosis diabética por descompensación. O se van a morir de un cáncer de pulmón. O se van a morir de un accidente cerebrovascular o de un infarto de miocardio. Pero yo sí puedo trabajar sobre los modificables. Lógicamente que ahí el paciente cuenta, ¿no? El paciente es un actor importantísimo en manejar estos temas. Ok. Y los secundarios son aquellos que, si bien es cierto, no son absolutamente... son los que absolutamente deciden o definen el riesgo, pero sí colaboran, ¿no es cierto? Por ejemplo, la vida sedentaria, el estrés, la obesidad. Yo siempre he discutido, cuando esto se presentó allá por el año 85, yo discutía mucho sobre el tema del estrés, ¿no? Porque da la impresión, por ejemplo, en la vida sedentaria yo puedo salir de mi vida sedentaria haciendo ejercicios, puedo bajar de peso, pero ¿puedo controlar el estrés? O sea, ¿la naturaleza humana puede controlar el estrés? Es bien difícil de definir eso. Hay gente que dice, sí, yo manejo mi estrés. Mi estrés no lo manejo. Es súper difícil. Es súper difícil manejar el estrés. Yo no creo que nadie pueda manejar su estrés. El estrés está ahí. Deberíamos tener una forma de liberarnos de las presiones por un tiempo determinado. Por ejemplo, los médicos, ustedes van a ser médicos, yo soy médico. Yo trabajo en la clínica internacional. Trabajo en el laboratorio, soy el director médico del laboratorio. Entonces, yo no acepto ninguna llamada que salga de mi horario de trabajo. Salgo a las 5 de la tarde, estoy ahí desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a veces llego mucho más temprano, pero a las 5 de la tarde cierro el negocio y no atiendo a nada, apago el celular. ¿Ya? Sábados y domingos tampoco. Entonces, es una forma de salirte del tema y comienzas a hacer otras cosas. Comienzas a hacer otras cosas que para salir de esa rutina y ese estrés. Entonces, sí se puede. Tu mes de vacaciones te lo tomas, pues te tomas tu mes de vacaciones y te vas fuera, te encierras, no sé, o te estás en tu casa pero no atiendes ninguna llamada. Entonces, ese tema te libera un poco del problema y por lo tanto permite que tú te recuperes. Entonces, el estrés se puede manejar bajo esa situación, pero el tema del día a día, el tema cuando estás trabajando es súper difícil. La siguiente. Esto fue en el 2020, la WHO, que es la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Ahí establecieron 6 principios, o 6 cosas que resultan muy interesantes y que ustedes deberían conocer, que son importantes conocer para mirar cómo ha cambiado el panorama mundial, ¿no? 7 de las 10 principales causas de muerte son por enfermedades no transmisibles, según la OMS. ¿No? En el año 2000 las enfermedades no transmisibles eran 4 de 10. Miren cómo han cambiado, ¿no? Estamos hablando de 20 años, solamente de 20 años. Ahorita las 10 principales causas de muerte son por enfermedades no transmisibles, donde está la diabetes, donde está la obesidad, la hipertensión arterial, el infarto de miocardio, la aterosclerosis. Y en el año 2000, ¿no? Las enfermedades no transmisibles solamente eran 4 de 10. Ahí estaban todas las infecciones, estaba el SIDA, estaban todas estas cosas, ¿no? Las cardiopatías son desde hace 20 años la principal causa de mortalidad en todo el mundo, con predominio en el primer mundo, ¿no? El primer mundo tiene una alta tasa de muerte por infarto de miocardio. Ahora vamos a ver cómo se ha producido el cambio ahí también. Las muertes debidas a las cardiopatías han aumentado en el 2000 de 2 millones a casi 9 millones por personas en el 19. Las cardiopatías son el 16% del total de muertes debidas a todas las causas. Europa ha experimentado una disminución de las cardiopatías con una disminución de muertes del 15%. ¿Por qué Europa lo ha hecho? Europa tenía la principal causa de muerte, junto con Estados Unidos. Lo que pasa es que Europa ha entrado en una etapa diferente, un modelo diferente de vida diaria, ¿no? Se toma lo que yo les dije anteriormente muy en serio, sus vacaciones, sus descansos semanales y su descanso fuera de horario de trabajo.
Se lo toman muy, muy, muy en serio y sobre todo se ha tomado muy, muy en serio la alimentación. Entonces ustedes, por eso la disminución de cardiopatías ha sufrido un 15%, pero este 15% estamos hablando descubierto en el 2020 y seguramente se ha comenzado a producir desde 2010. Pero antes del 2010 ellos tenían la misma tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas que en todo el mundo. Los que están fregados son los norteamericanos, ellos tienen una cantidad de infarto de miocardio pavorosamente alto. Y nosotros estamos acercándonos a eso, ¿no? El Perú, los países andinos en general, están en lo que se llama actualmente un cambio demográfico, ¿no? Una epidemiología diferente. Estamos pasando de enfermedades, como dice lo de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El documento de la Organización Mundial de la Salud. Estamos saliendo de enfermedades transmisibles, infecciosas, a tener enfermedades de otra naturaleza, crónicas, enfermedades como la diabetes, como la hipertensión arterial, y cada vez son mayores. En el Callao, el 60% de las mujeres son obesas. Son obesas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque tienen plata para comer, ¿no? Es puro carbohidrato, y por lo tanto, esa línea que uno tiene entre lo que debe comer y lo que no debe comer, o cómo es la distribución alimentaria, cuánto de proteína, cuánto de grasa, cuánto de carbohidratos, cuánto de verduras, eso no se produce, ¿no? ¿Y por qué se come carbohidratos? Porque es más barato. Entonces, eso es parte de la pobreza también. La siguiente. Esto es un poquito lo que hemos hecho para mirar infarto de miocardio. ¿Ya? Entonces, la siguiente. Miren, esto es en el año 2009, en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿eh? La primera causa de muerte, infarto. La primera causa de muerte. Le gana al cáncer. Ahora, un poquito que se ha invertido el tema y las enfermedades neoplásicas están más incrementándose, ¿no? Están incrementándose, pero las cardíacas siguen segundo. Y luego tienen ustedes ahí todo el resto de cosas, las enfermedades neumológicas, degenerativas, los accidentes cerebrovasculares, los accidentes de cualquier naturaleza que producen injurias graves, el Alzheimer, la diabetes mellitus, y lo que está subiendo, que todavía no está en el cuadro, es los asesinatos, ¿no? Los asesinatos son un tema que está incrementándose con bastante frecuencia, ¿no? Ellos ya tenían asesinatos, miren, homicidios en el puesto número 15. Esto ha ascendido más o menos al puesto 11, ¿no? Lo cual indica el grado de violencia que se está produciendo en ese país, que es un poco lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? Ustedes van a las noticias y todos los días se encuentran con 5 o 6 personas que han muerto porque las han asesinado, cuando no teníamos eso nunca, ¿no? La siguiente. Ok, estos son los criterios de la Organización Mundial de la Salud que estuvieron en boga desde el año 1995 aproximadamente hasta el 2005. No, muy en boga, quedan así seguidos al pie de la letra. 3 criterios eran. 1, el electrocardiograma. Elevación ST monofásica seguida de ondas Q. Un criterio. Segundo criterio, laboratorio. Elevación típica de actividades enzimáticas CKMB era el gold standard, o sea, la prueba más importante para diagnosticar infarto de miocardio era el CKMB, la fracción MB. Ustedes la conocen, ¿no es cierto? El CK tiene 3 fracciones. La MB, la BB y la MM. Pero la MB es la importante porque la MB estaba dentro de la célula cardíaca. Y la deshidrogenasa láctica. Y el tercero era la clínica. Dolor en pecho persistente por más de 30 minutos. ¿Pero por qué fracasa? Esta pregunta ya se estaban haciendo en ese tiempo. ¿Por qué muchas veces fracasa? Hay estudios en que nos hablan de que la mitad de los pacientes con infarto de miocardio que llegan a una emergencia en la primera hora no tienen problemas electrocardiográficos. La mitad.
Entonces, llega un paciente que te dice, me duele el pecho, le toma un electro en ese periodo cortito, no hay ST, a su casa. 2 horas después llega más grave o llega muerto. Entonces, el elemento electrocardiograma es muy complicado. Por eso que lo que hay que hacer cuando un paciente tiene dolor precordial, no lo manden a su casa hasta demostrar que no es un infarto. Eso es una regla que tienen que meterse en la cabeza. Igual que el paciente que tiene dolor abdominal, de cualquier naturaleza. No lo manden a su casa, por lo menos mírenlo unas 6 horas, ténganlo ahí en observación. La posibilidad de ser una apendicitis son altas a veces. Entonces ustedes en ese momento pueden operar una apendicitis que todavía sigue focalizada en el apéndice. 6, 8 o 10 horas después llega con una peritonitis, el proceso es mucho más complicado, las posibilidades de complicación son altas, las posibilidades de morir son altas también, y ustedes tienen a un paciente que pudo ser diagnosticado rápidamente teniéndolo en un problema serio. Y el dolor de pecho, sí, pues el dolor de pecho es una cosa que existe, ¿no? Pero ustedes pueden tener dolor de pecho por cualquier naturaleza, pero además el problema es que una buena parte de los pacientes con infarto de miocardio no tienen dolor de pecho. Es más, no tienen ningún dolor. Los diabéticos no tienen dolor. ¿Por qué? Por la neuropatía diabética. Y los ancianos tampoco tienen dolor, por el mismo motivo, por las neuropatías, producidas en este caso por la ancianidad, ¿no es cierto? Entonces, estos 3 elementos pueden ayudar. Si tu paciente llega con dolor precordial y tiene elevación SST, ya, ese es el diagnóstico. Se acabó el tema. De aquí para adelante ya es tratamiento. Pero si llegas sin esto, no puedes decir que no es infarto. O sea, eso es importantísimo. Y el laboratorio ha cambiado totalmente. Yo tengo la clase de laboratorio acá, el laboratorio ha cambiado totalmente, no los voy a llenar de pruebas del laboratorio, les voy a decir lo que es más importante y lo que debe ser utilizado. La siguiente. Ok, entonces, miremos la estrategia del diagnóstico y tratamiento, ¿de acuerdo? El tema es dolor torácico, que llega como una emergencia. Eso lo van a tener ustedes en su hospital, en las emergencias. Yo trabajaba en el 2 de mayo, he hecho mi residencia en el 2 de mayo, he hecho mi carrera en el 2 de mayo y trabajé 30 años en el 2 de mayo. Entonces, hemos visto un montón de esto. Entonces, ustedes tienen dolor torácico, va como emergencia. La primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿esta es una manifestación de un síndrome cardíaco? ¿Es un síndrome coronario agudo? ¿Y cuáles son sus otras posibilidades diagnósticas? Y ahí tienen ustedes embolia pulmonar, tienen traumatismo, tienen pericarditis, tienen disección aórtica. Tienen todas esas. Entonces, lo primero que tienen que definir es frente a qué están. Y la segunda pregunta, ¿cuál es su pronóstico? ¿De acuerdo? Entonces, ese es su primer elemento. O sea, llega su paciente con dolor precordial y la primera pregunta es, ¿síndrome coronario agudo? Ya. Y tengo que buscar. ¿Tiene una disección aórtica? ¿Tiene una pericarditis con taponamiento? ¿O tiene un pericardio con taponamiento que está haciendo un taponamiento cardíaco? ¿Tiene un neumotórax? ¿Tiene una embolia pulmonar? Esas son las cuatro posibilidades adicionales que tiene este paciente. Ok, la siguiente. La siguiente. Ok. Cuando ustedes tienen lo primero, se tienen que acordar de cuáles son los criterios diagnósticos que se tienen y que fueron expresados en la revista Circulation en el 2007 y que todavía siguen vigentes. Todavía se siguen utilizando esto como referencia para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, y son los criterios, las definiciones universales de lo que es diabetes. Primero, criterios para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, para poder establecer la separación y la diferenciación con los otros elementos. El diagnóstico de infarto de miocardio, necrosis por isquemia. 1. Dosaje de la elevación y caída de un biomarcador cardíaco, preferentemente troponina. Troponina es
es el elemento fundamental en el diagnóstico. Yo no digo que no le hagan un electro, no digo que no le hagan un examen clínico, pero así como le hacen el electro, paralelamente tiene que ser la troponina. Si el paciente tiene dolor precordial, si el paciente no tiene dolor precordial, pero llega a la emergencia en mal estado, con sensación de muerte, sudoroso, tiene que hacer una troponina. Y la única posibilidad de elevación de troponina en una persona es infarto de miocardio, porque la troponina solamente existe dentro de la célula del corazón. Entonces, es un marcador cardíaco ideal. No hay forma de que ustedes se equivoquen. A no ser que el paciente se haya estrellado en su carro, se haya impactado el timón en el pecho, tenga una lesión, una lesión traumática y que ha destruido los cardiocitos. Esa es la única otra posibilidad que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, su primer tema es elevación y caída de un marcador, preferentemente troponina. Troponina es el elemento más importante, es el factor de oro, es el gol estándar del diagnóstico de infarto de miocardio. Además, pueden tener ustedes otros criterios que pueden ayudarlos, teniendo la troponina como elemento fundamental. Síntomas de isquemia, cambios en el electrocardiograma que indica isquemia reciente, cambios en el ST sobre todo, desarrollo patológico de la onda Q, se produce un poco más tardíamente, evidencia de imágenes con alteraciones en el miocardio o en la pared cardíaca. Pero como ustedes se dan cuenta, estos de acá son cosas que pueden o no pueden existir. La troponina siempre existe en el diagnóstico de infarto de miocardio. Siempre existe. No hay posibilidades de que ustedes tengan un infarto con troponina normal. Pero a veces el paciente llega muerto o se muere en el tema y ustedes todavía no han podido diagnosticar. Entonces, la muerte súbita dentro de una hora con síntomas subjetivos de isquemia es parte del diagnóstico de infarto de miocardio, ¿no? El IMA relacionado al bypass. Ustedes hacen un bypass y el paciente se les muere posteriormente. Ahí tiene que haber un incremento de los días marcadores entre 5 a 10 para demostrar que ese paciente no murió por el bypass, sino murió por un segundo infarto. Una onda Q nueva y un test de imágenes positivo. Porque es bien, ustedes tienen bastantes problemas con esto, ¿no? Ustedes cuando entran a una operación cardíaca para solucionar un problema de infarto de miocardio, pueden hacerlo por fuera, o sea, enviar colocar un stent, ¿no? Colocan un stent, la arteria, colocan una malla, dilatan la malla y hacen que la sangre pase de nuevo. Pero si el problema es serio, entonces tienen que entrar de otra manera, o tienen que hacerlo de otra manera, y otra manera hacerlo es hacer un bypass, ¿no? Perdón. Y en el bypass ustedes pueden utilizar arteria mamaria, pueden utilizar arteria radial. La arteria mamaria era muy popular, pero su tiempo de vida de esa arteria era 10 años, ¿no? Entonces ahora se está utilizando la arteria radial. La arteria radial tiene un montón de tiempo de vida, ¿no? Entonces es mucho mejor porque sobre todo si es en gente joven que va a necesitar este sistema por mucho tiempo. Entonces ustedes tienen acá una serie de elementos que permiten establecer el diagnóstico. ¿Cuál es el principal? ¿Qué deberían hacer siempre con un paciente que sospecha de infarto? Electrocardiograma y paralelamente troponina. Vamos a ver otra lámina que creo que está todo ahí. A ver, pasa a la siguiente, por favor. Esta de acá. No. Esta de acá es un cuadrito buenazo porque está todo lo que ustedes deben conocer para hacer un diagnóstico bien hecho y no tener problemas en ese diagnóstico. Paciente con dolor torácico. ¿Qué hacen? Electrocardiograma. Ahí está, electrocardiograma. ST elevado, ST no elevado. ST elevado hacia la izquierda, ST no elevado hacia la derecha. Veamos la izquierda primero, ¿ya? ST elevado, perdón. Independientemente de que ustedes tengan ST elevado o no elevado, ustedes hacen biomarcadores acá abajo. Esta línea es transversal. Cualquiera que sea el paciente que llega, va su electrocardiograma y le toman una muestra y lo mandan a hacer que troponina. ¿De acuerdo? Entonces tienen acá los marcadores.
Siguen bajando entonces, el paciente tiene ST elevado, eso es infarto de miocardio, sí o sí. ST elevado y seguramente tu biomarcador te va a dar troponina alta. ¿Ya? Pero ese paciente tiene una posibilidad, reperfusión inmediata. ¿Ya? A esto voy yo, esto es lo que yo siempre defiendo y siempre me gusta recalcarlo, sobre todo a los chicos como ustedes que van a ser médicos y que tienen que tener en la cabeza cosas sumamente prácticas para aplicar, ¿no? Acuérdense de la reperfusión inmediata. ¿Qué pasa con el otro grupo? Ese T no elevado. Ustedes pueden tener tres posibilidades. El paciente no tiene nada, normal, cambios inespecíficos, y pueden tener una ST deprimida o una onda T invertida. En todos estos casos, lo que tienen que hacer es, o tienen que descartar es un inestable. Y tienen que hacer sus biomarcadores. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen un cuadro bien sencillo, dos cosas por hacer, electrocardiograma, biomarcadores. ¿Cuál es el biomarcador? Troponina. Si ustedes tienen ST elevado, eso es infarto. Esperan su troponina y les va a salir. Si el ST está no elevado, puede ser normal, puede ser, tener cambios inespecíficos o puede tener puede salir una ST invertida. En estos tres casos, cualquiera de ellos es una angina inestable. Hay que descartar una angina inestable y hay que hacer biomarcador y seguir estudiándolo en el tiempo, ¿no? Entonces, esto de acá no debería admitir ninguna duda. Esto hay que hacerlo de todas maneras y hay que hacerlo para que descartar si lo tiene y cuál es el procedimiento a seguir, si el ST nos cambia y si no tiene troponina alta. Así es. Pero acuérdense de reperfusión inmediata, por favor, ¿ya? Acuérdense del tema de reperfusión. Sigue, por favor. La siguiente. ¿Por qué reperfusión inmediata? Si ustedes, primero está la lámina. Esta es la supervivencia del tejido cardíaco, del miocardio. ¿No es cierto? Ustedes tienen en este eje porcentaje de células isquémicas muertas. Y al otro, en la otra fila, tienen horas de isquemia. Entonces, a la hora de producir el infarto, se comienza a morir las células cardíacas. Y 6 horas después, ustedes no tienen nada que hacer en un paciente infartado. Todas sus células están muertas. O sea, el sitio que ha sido afectado, el sitio que no ha tenido irrigación y por lo tanto no ha tenido oxigenación, está totalmente muerto. Entonces, ahí no tienen ninguna oportunidad de hacer una reperfusión. No hay nada que hacer. 6 horas después no hay nada que hacer. Pero miren, a las 3 horas ustedes tienen el 60-70% de muerte. Entonces, ustedes tienen hasta las 3 horas. No vayan más allá, no esperen más allá para hacer una reperfusión. Porque de lo contrario llega muy tarde. Por eso que el diagnóstico de infarto de miocardio tiene que hacerse rapidito, en la hora, en la primera hora hay que hacerlo. ¿Qué hacen los gringos en Estados Unidos? Reciben en su teléfono de emergencia, reciben el pedido, el auxilio, lo que sea, mandan su ambulancia, la mandan, no con un médico, la mandan con uno de estos bomberos que está preparado para hacer algunas cosas no complicadas, pero lo mandan y llegando, tiene dolor precordial, sospecha de infarto de miocardio, comienzan a hacerle trombolisis. O sea, comienzan a colocarle sustancias que producen destrucción del trombo. Y con eso permiten que vaya. Si es, bacán. Cogieron al problema rápidamente y por lo tanto están solucionando el problema y mejorando al paciente. Si no lo tienen, no pasa nada. No pasa nada, y no. Entonces, esto de acá, por eso que es importantísimo hacer el diagnóstico rápido. Y por eso que se pide que seamos muy, muy, no expertos, sino muy prácticos y muy diligentes para tomar decisiones cuando un paciente tiene esto. Ustedes no pueden
un paciente con dolor precordial, no hacerle el electrocardiograma inmediatamente, no pedir que el laboratorio le haga la troponina inmediatamente, y no deben dejar de hacer su trombolisis inmediatamente, porque el paciente se les va. Si el paciente llega con 1 hora o con 2 horas, solamente le queda poquísimo tiempo para poder ayudarlo. Porque es diferente un paciente que ha tenido un infarto, que el daño se ha producido, que no se ha muerto, pero el daño está producido. Ese paciente queda limitado en su actividad. Y limitado en su actividad es un problema serio. Y sus chances de tener una vida agradable son menores, y sus posibilidades de morir rápidamente más adelante también son altas. Entonces ustedes son responsables de que eso no se produzca. Hay que ser muy diligentes, muy rápidos, muy operativos, no esperar, no echarse a dormir ya que lo ve el interno y que mañana lo arreglamos. Mañana ya no hay posibilidades. O mañana se les ha muerto, o mañana el paciente está con una arritmia producida por el infarto que no lo va a dejar tranquilo toda su vida, lo que le resta de vida. La siguiente. Entonces, hablemos un poquito de la troponina. La troponina es el biomarcador ideal para diagnosticar infarto miocardial. Yo no les voy a hablar de nada más que esto, ¿ya? Seguramente en otras le van a decir la deshidrogenasa láctica, el CKMB, el CK total, la TGO, nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Eso les hace perder el tiempo. Que les hace perder el tiempo porque hay, o la deshidrogenasa láctica, porque hay una serie de otras enfermedades, de otros procedimientos que elevan. Ustedes, por ejemplo, les dicen algunas veces, no, hay que hacer el CK total, pero el CK se eleva en 20.000 cosas. Te ponen una inyección y se eleva el CK. La mioglobina también es uno de los elementos, ahora los vamos a ver, pero la mioglobina es una proteína que existe en todo el organismo. Ustedes se ponen una inyección y la hemoglobina se eleva. Se dan un golpe en la cabeza, se les hace un chinchón, mioglobina arriba. Entonces, no van a tener nunca la seguridad de que la elevación de la mioglobina corresponde a un infarto, como si la tiene la troponina. Entonces, la troponina, ¿por qué se usa? Porque tiene una alta concentración en miocardio y ausente extramiocardio. No hay posibilidades de que ustedes tengan troponina elevada porque se ha chocado tienen un infarto cerebral o porque tienen alguna otra cosa. Solamente la mioglobina se produce cuando la célula cardíaca se destruye, ¿no? Entonces, ustedes toman la muestra, no se olviden que este elemento, esta troponina, está en la membrana celular, en los linfáticos, en la microvasculatura cardíaca, se toma de sangre. La liberación de la troponina es en una ventana de tiempo muy, muy chiquita, ¿no? Muy chiquita. Entonces, ustedes, dentro de lo que es el infarto de miocardio, van a tener la posibilidad de detectarla rápidamente. Su valor es 0. 0.1 ya tienen un problema ahí de destrucción cardíaca. Pasa a la siguiente. Estos son los otros biomarcadores que están incluyendo troponina, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo les hablaba anteriormente. ¿Qué les van a decir a ustedes en algunos otros sitios? Oye, la primera que se eleva es mioglobina. Acá está, miren, en la A. Mioglobina. Pero mioglobina existe en todos sitios. Todos los músculos tienen mioglobina. Es parte natural de su formación. Entonces, las posibilidades de ustedes tener mioglobina alta son pues, muy frecuentes. Entonces, no es confiable. No es confiable. ¿Qué más tienen ustedes como posibilidades de tener alta? El CKMB. El CKMB es en el C. ¿De acuerdo? El CKMB se eleva casi cerquita a la troponina, que es la B. Pero el CKMB también tiene un montón de problemas. El CKMB existe en el corazón, pero existe en otras muy buena cantidad de células. Las hepáticas, las cardíacas, las cerebrales. Entonces, cualquier alteración de estos órganos ustedes van a encontrar en el músculo. CKMB alto.
Por lo tanto, antes que existiera la mioglobina, sí es cierto, el CKMB estaba depositada o está en la célula cardíaca, entonces un infarto de miocardio permitía eh, diagnosticarlo con CKMB, pero había había una fórmula que hacer para que eso se cumpliera, entonces era complicado. Actualmente, ¿para qué se utiliza el CKMB? Para diagnosticar los reinfartos. Entonces, un paciente infartado tiene su mioglobina alta. La mioglobina alta permanece por 14 días, se eleva bastante. Entonces, como tiene una elevación y que permanece por 14 días, puede tener un segundo infarto y que no se ve porque la curva del primero todavía no disminuye. Entonces, el único que detecta un segundo infarto porque se eleva y cuando se eleva la primera vez cae rápidamente, en 24 horas ustedes ya no tienen CKMB. Entonces, un segundo infarto, una segunda elevación de CKMB puede ser diagnosticada por eso. Sirve para reinfartos, para diagnosticar reinfartos. Todo el resto no sirve. Entonces, mioglobina, muy común. CKMB, muy común. Utilización, reinfartos. El marcador ideal para infarto de miocardio, troponina. Ahora le van a decir, hay troponina T, hay troponina, y las dos, cualquiera de las dos es igual, las dos se manejan de la misma manera. No hay forma de que haya un infarto que no tenga troponina. Y no hay forma de que haya troponina sin que haya un infarto. Entonces, marcador ideal. La siguiente. La siguiente. ¿Qué otra forma tienen de hacer el diagnóstico? Hay lo que se llama los Poyonskar, ¿no? El Poyonskar son los equipos de laboratorio puestos a la cabecera del paciente, ¿de acuerdo? Ustedes pueden tener dos formas de hacer laboratorio. Una en un laboratorio central, donde toman la muestra y tienen que conducirlo al laboratorio central para que ahí se procese. Ese tiempo que demora entre que se toma la muestra y se va al laboratorio central es un tiempo valioso para lo que dijimos anteriormente, que el diagnóstico sea hecho lo más rápido posible. Entonces, los POCT sirven para eso. Te ahorras ese tiempo de traslado y lo tomas ahí mismo. Entonces, en lugar de demorarte 20 minutos, te demoras 15. Te dirá, pero 5 minutos. Sí, pues, pero 5 minutos, de esos 5 minutos va a depender un montón de cosas. Ustedes pueden hacer muchas cosas en ese tiempo y evitar la muerte del tejido cardíaco, ¿no? Entonces, acá están, ¿para qué se utilizan los PCT? Para el diagnóstico rápido, el síndrome cardíaco agudo, para el tiempo de respuesta de los biomarcadores en 30 a 60 minutos. Los protocolos de IMA lo utilizan y las aseguradoras lo piden y lo pide también todo lo que son las empresas de calidad. Cuando se tiene que acreditar un laboratorio de cualquier naturaleza, un laboratorio clínico, tiene que tener POCTs a la mano para hacer glucosa, para hacer bilirrubina en los recién nacidos y para hacer mioglobina en los pacientes cardíacos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes del POCT? Disminuye el tiempo de respuesta, disminuye el tiempo de estancia en emergencia, porque te saca rápido el problema. Si le haces por POCT una mioglobina y te sale negativa, lo mandas a su casa, ¿no? El dosaje puede ser cualitativo o cuantitativo. Los dos te sirven. Uno, lógicamente, es mejor que el otro. El cuantitativo te da una cifra, pero el cualitativo te ayuda a hacerlo más rápido. O sea, como sale rápidamente, te dice positivo o negativo. ¿Hay o no hay? Si hay, es infarto. No hay otra posibilidad, ¿ya? Entonces, eso es muy importante en los POCT. La siguiente. Ustedes tienen varias troponinas en el sistema. La troponina C, la troponina T y la troponina E. Son proteínas que son musculares, básicamente, ¿no? Entonces pertenecen al complejo regulador ubicado en el aparato contráctil del músculo estriado. La C.
La C no se utiliza en el tema cardíaco. Une el calcio y regula la actividad de los filamentos del GABA. La troponina T y la troponina I, sí. Las dos son importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque esta T y esta I son derivados de los genes específicos del corazón. O sea, los genes del corazón son solamente del corazón. Y esta troponina T y la troponina I son dependientes de esos genes. Por lo tanto, no existen en otro organismo. Tienen alta sensibilidad y especificidad para detectar la necrosis celular y la liberación es rapidísima, el pulso del citosol. Está rapidísima. Al estructural no, pero al citosol sí, por lo tanto, rápidamente se despacha hacia afuera. Es igual que las transaminasas, ¿no? La TGP, usted la detecta rápidamente en la hepatitis porque está en el citosol, pero la TGO no. La TGA tarda mucho más en salir porque está en las estructuras mitocondriales, las estructuras de la célula. Lo mismo pasa con la troponina. La troponina básicamente está en el pool del citosol, por eso que sale rápido cuando se destruye la célula cardíaca. Ya, la siguiente. Esto es importante también, las troponinas es un biomarcador de elección para los pacientes con síndrome cardíaco agudo. ¿Por qué? Porque son diagnósticas, porque estratifican el riesgo, o sea, cuando más troponina tiene, más riesgo de morir, más tejido cardíaco muerto, y permite un tratamiento selectivo. La siguiente, con eso creo que acabamos con la siguiente. Esto es un poco más de lo mismo, solamente le voy a... Está un poquito más clara. Tienen la mioglobina, como la primera que se eleva, luego tienen a la troponina y a la CK-MB como las segundas que se elevan, pero la troponina, cualquiera de ellas, la T o la I, se elevan grandemente y se mantienen en el tiempo, casi hasta el octavo día, mientras que la CK-MB rápidamente baja y desaparece. ¿No? Solamente para mirar eso, ¿no? Pero esto de ninguna manera desecha que la troponina es la mejor para hacer el diagnóstico, la mioglobina es la primera que se eleva, pero muy en específica, y el CK-MB sirve para hacer el diagnóstico de reinfartos. La siguiente. Elevación de troponinas en ausencia de síndrome coronario agudo. Esta lámina se las traigo de todas maneras, pero es súper controversial. ¿De acuerdo? Súper controversial. Entonces, tengan mucho cuidado, porque además lo que pasa es que todas las enfermedades que están aquí son la mayor parte cardíacas, y la mayor parte de ellas tiene sintomatología típica que puede permitir decir, sí, pues esto puede producir, sí puede tener troponina porque produce daño. O sea, igualito, la esencia del tema es que la troponina se produce porque hay daño de la célula cardíaca. Y todas estas enfermedades producen daño de la célula cardíaca, ¿no? Entonces ahí tenemos taquibradicardia con bloqueo de rama, diabético, ira y sepsis, porque dentro del proceso inflamatorio producen daño cardíaco, cardiomiopatía hipertrófica, espasmo coronario, la enfermedad neurológica aguda porque también afecta por el proceso inflamatorio alto, la contusión cardíaca, la radiomiolisis, la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, insuficiencia. Es decir, ustedes tienen acá una serie de otras cosas que podría darles este valor elevado. Ojo, la troponina, miren, esto también es importante, la última parte. Ojo, la troponina informa la presencia de necrosis cardíaca, pero no su origen. ¿De acuerdo? Entonces, si el paciente tiene infarto de miocardio, si tiene dolor precordial, si tiene síntomas de isquemia, entonces ahí está el tema. Pero ustedes pueden tener troponina alta en un paciente que ha chocado su carro, en un paciente que tiene rhabdomiolisis, en un paciente que tiene alguna taquicardia de algún origen que es grave, ¿no? La siguiente. Creo que ahí acaba, me parece. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta?
¿Todo claro? La lámina, la presentación la tiene Nicole. Ya, entonces, muy bien. Si todo está claro, nos estamos viendo. Un abrazo a todos, cuídense, nos estamos viendo. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. Ya, chao, chao, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao.